2:17 en este gobierno de la mañana. Z101 es el momento de recibir en esta cabina histórica a un amigo, a un miembro de esta Z101 porque su asiento está ahí, así mismo es. Y siempre desde que Eddie retornar, licenciado Eddie Alcántara, aquí le tendremos, así mismo es don Álvaro, el director ejecutivo de Proconsumidor. Ha hecho un gran trabajo. ¿Está satisfecho de la manera como se ha desarrollado el asunto de las ventas navideñas? Adelante, doctor Eddie Alcántara. Gracias, don Álvaro. Un placer para mí escucharlo nuevamente, estar aquí también en compañía de mis compañeros de aquí de la Z101. Sí, don Álvaro, nosotros hemos presentado al país los resultados de lo que fue el trabajo de Proconsumidor en ocasión de las fiestas navideñas y de lo que fue el Viernes Negro, que son dos fechas que están contiguas y que en Proconsumidor, posterior a la celebración, a las festividades precedentemente establecidas, se producen muchas reclamaciones por esto de la oferta y publicidad engañosa, miles y miles al otro día. Sin embargo, en el procedimiento que nosotros hemos implementado y que estamos compartiendo con algunos homólogos de América Latina y de Europa que lo han visto como novedoso y exitoso, pues nosotros podemos decir que en el mes completo de diciembre comenzamos el monitoreo previo, solamente hubo 8 reclamaciones por posible publicidad engañosa, cuando al día siguiente de haberte concluido hasta los Santos Reyes eran miles y miles. Nosotros lo presentamos y está en la página, en las diferentes plataformas de Proconsumidor. En el Viernes Negro también fue exitosísimo. En el año 2021, el 2020, en medio de pandemia, posterior a la celebración del Viernes Negro, pues hubo miles de reclamaciones, como lo declaró así su antiguo incumbente, y con nosotros solamente hubo, creo que 7, eran 4 no conformidades y 3 por publicidad engañosa, porque comenzamos un mes antes el monitoreo previo de las principales tiendas y revisión de los principales rubros de comercialización del país. En el día de hoy tenemos inclusive un encuentro virtual con nuestro homólogo de Italia para compartir nuestra experiencia. Interesados están ellos, y pues teníamos una visita pautada que comenzaba el 21 de este mes, producto de las restricciones que hay y el aumento de la pandemia y de los contagios en ese país. Pues nosotros hemos tenido que aplazarlo, pero en el día de hoy nosotros vamos a estar en contacto con ellos y vamos a tramitarle inmediatamente lo que ellos, el tema por el cual nos convoca, que son los procedimientos de revisiones previas en cada fecha importante de comercio en esos países, y ellos van a hacer uso de esa práctica para tratar de tener el éxito que nosotros hemos exhibido. Gracias, don Álvaro, por sus palabras. Hay un departamento, una parte, por así decir, de la política pública que te toca dirigir, que es muy importante, y tiene que ver con esa parte de la conciliación, donde se logran, hay que decírselo al público, millones de pesos en devolución de costos, de gastos, y se logra también de alguna manera que esas soluciones lleguen sin tener que buscar la vía larga, la vía cara de los procesos judiciales, nuestros tribunales atestados de casos. ¿Cuál es tu visión sobre esta parte de la política de Proconsumidor? Si tú entiendes que el Estado bien podría ver en ella una forma de invertir más, de agrandar esa política. Yo siempre he creído que Proconsumidor es una de las pocas agencias públicas que merece crecer más y tal vez concentrar toda la política relacionada a los consumidores, y ese caso de las conciliaciones es un buen ejemplo de ello. Mira, el criterio que nosotros hemos establecido ahí para las conciliaciones es un criterio interesantísimo, lógicamente, representando a Proconsumidor en estos casos de confrontación entre proveedores y consumidores, preservando la imparcialidad. Pues nosotros hemos logrado, cosa histórica, en apenas 9 meses de gestión, devolución a los consumidores que entienden que han sido timados por cerca de 425 millones de pesos. Aparte de que
procesos del año anterior estaban pendientes de resultados de esos posibles acuerdos. Que 400 y pico de millones de pesos. Que equivale a nada más y nada menos que el 165-70% ya de lo que nosotros, 165% comparado con el presupuesto que nosotros recibimos para servir del Estado Dominicano. Ha logrado más en devolución que lo que el presupuesto lógicamente les asigna anualmente. Entonces, significa que cuando hay voluntad, lógicamente se puede hacer un excelente trabajo. Pero debo decirle que la sociedad dominicana está contesta de que en Proconsumidor hay una gestión que se ha identificado con la sociedad dominicana, ha acercado a los proveedores, a los prestadores de servicio, a los industriales, a los empresarios, a toda la clase productiva nacional con los consumidores. Y ese es el éxito que hemos tenido en Proconsumidor. Pero eso también tiene algunas desventajas, que es el hecho de que inmediatamente hay gente que parece que no asimila el comportamiento transparente de gente que todavía creemos que la política es para servir y que estamos en presencia de una administración que ha predicado con la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y eso ha hecho que hayamos recibido ataques de situaciones inclusive que no tienen que ver con Proconsumidor, porque aparentemente hay quienes entienden que nosotros tenemos que seguir caminos o rutas de gestiones anteriores y no hacer el trabajo para lo que está encomendada a las instituciones que nosotros representamos. Por eso, y permítame que haga un tránsito ahí, antes de Felipe, nosotros en el día de ayer comenzamos a difundir una inquietud en la que llamábamos al funcionariado, a los miembros del Partido Revolucionario Moderno y aliados, a tratar de responder con contundencia las difamaciones e infamias que han iniciado como estrategia comunicacional los sectores de oposición. Porque no es posible que tratándose de un gobierno de los más transparentes de los últimos años, y yo estoy dentro, y sé por qué lo digo, porque yo eché aquí 10 años en la emisora criticando las cosas no santas desde la administración pública, y hemos visto que se ha trazado una estrategia con fecha de encuentro y todo, con algunos para manejar páginas y esto, para mantener en la palestra pública algunos temas que pudieran entonces crear situaciones negativas en contra del gobierno, y por eso yo he hecho el llamado para que nosotros enfrentemos con contundencia todo lo que tiene que ver con la injuria y con la difamación en contra del funcionariado público. Y abro comillas, tenemos que salir al frente a esa campaña de difamación e injuria en contra del gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora yo te pregunto, porque tú has hablado de campaña, a mí me gustaría que tú identifiques cuáles son esos aspectos y cuáles son los sectores de oposición que están difamando y están injuriando al gobierno. Y de verdad que me gustaría verlo, porque no quisiera que estemos confundiendo críticas con difamación e injuria. Mira, te lo voy a decir. Criticar una situación que el gobierno decida hacer, que obligatoriamente tiene que tener opiniones a favor o en contra, porque nosotros estamos en democracia plena y pura. Yo entiendo que con la altura de vida cada quien tiene que emitir su opinión. Pudiera haber cosas que se hagan desde la administración X que en la que tú o cualquiera no pudiera estar de acuerdo y emite tu opinión. Y eso es democracia. Eso es democracia. Ahora, el tú ir a la bajeza de tratar de tocar temas personales y hasta de administraciones públicas sin estar sustentado sobre la base de que aquí existen plataformas de redes sociales que todo circula sin ningún tipo de inconveniente porque no hay filtro, yo entiendo que eso es una bajeza. Y yo te lo digo, te lo voy a decir por un caso propio. Yo hablé contigo, Felipe, y tú me conoces hace mucho tiempo. Y estando frente a la administración pública he visto como algunos amigos han sido objeto de intento de extorsión por gente que no tiene ni el nivel político ni comunicacional para hacerlo. Y se lo permiten algunos medios o plataformas en las que trabajan. En el caso nuestro, ustedes vieron que yo tuve que llamar aquí porque a un periodista amigo le enviaron una información, lo sorprendieron en su buena fe, y si uno no sale a decirlo, ya estaba rodando en todas las redes sociales. Sí, pero lo que yo me refiero... En el caso... yo me refiero, discúlpame, porque cuando se abarca, una cosa son los extorsionadores, que existieron en el gobierno pasado, existen en este y van a existir en todo. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso hay que enfrentarlo. Es que las declaraciones tuyas son políticas, porque tú hablas de difamación incluso al presidente, de crítica al gobierno. Es un llamado al Partido Revolucionario Moderno a defenderlo de esos ataques que hace la oposición. Y yo no creo que esos sectores estén vinculados a un tema de oposición. Es que esos sectores vivieron del chantaje
en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Luis, y van a venir y van a vivir de Dame explicarte. Mira, varias veces la excelentísima primera dama ha tenido que aclarar situaciones que se presentan en contra de temas personales y particulares. Eso es un irrespeto. El tú decir que ha ocurrido un hecho sin tú presentar algún tipo de prueba y tiene uno que salir a decir, no es verdad. Yo pagué con mis propios recursos el estudio de mi pariente, porque entonces comienzan a poner redes sociales. No es posible que tú hagas, tome como referencia temas de un caso del año 2018, te lo hablo en el caso propio, e ir a buscar unos empresarios, componerte con ellos, tú llamar al dueño de la estación, enviarle las pruebas de que es un caso puramente privado del que me aparté desde que fui nombrado como funcionario, lo trae por los moños y colocas un titular diciendo: empresario sometería al director de Proconsumidor por estafa de $250,000, sin averiguarse qué me deben, si es verdad que ocurrió, cuándo ocurrió, para crear un morbo y enviar por detrás a timadores tratando de extorsionar. Y yo soy inextorsionable. Por eso, sin ánimo de mencionar nombres, porque no voy a popularizar el nombre de esa ciudadana de la República que todo el mundo sabe, hay 4 o 5 personas que fueron extorsionadas y que los nombres deberán salir, porque tuve que entregar los datos que teníamos a algunos medios de comunicación para que lo mencionen y lo digan. Entonces, tú decir eso para que se pueda interpretar que fue desde el Proconsumidor que se hizo algo no santo, entonces eso no es una crítica a un hecho, a un acontecimiento puramente administrativo y político que hizo alguien. Eso es tratando de dañar. Entonces, hay muchos funcionarios a los que le han hecho lo mismo. Y yo veo que muchas veces el silencio ha permitido que se difundan noticias falsas de cosas personales y de la administración que ellos no lo han dicho. Ahora yo... En tu caso yo sé, Eddie, aquí, porque te conozco desde hace ya muchísimos años. En tu caso yo sé que eso no se corresponde con la verdad. Ahora, en el caso de esas otras personas, de otros funcionarios que puedan haber sido señalados en algún momento, habría que ver por qué hicieron silencio y por qué prefirieron no decir nada. Lógicamente, pero cuando tú vas, yo como investigador no también, que me gusta la investigación, y ustedes lo saben, que por eso cuando hablaba aquí nunca fui desmentido en 10 años, comunicando aquí. Óigame, cuando tú vas, ellos nos muestran una sola documentación que diga, ese funcionario tal cosa. Cuando yo voy donde el funcionario y enseña, porque yo me preocupo por los amigos, no hay absolutamente nada. Entonces yo creo que esa situación hay que evitarla, porque viene un proceso electoral en la que si tú, no sé, por ejemplo, en los casos personales, yo he decidido salir al frente. No voy a mencionar nombre de estación, no voy a mencionar quién es de la administración de la estación, que es esposo de una hija de alguien que no quiere que yo asuma un rol protagónico políticamente dentro de mi partido, y sé dónde se ocultó todo. Sé que buscaron un abogado que tiene un gambito historial delictivo con 3 homicidios, tiene 4 fichas por asalto, tiene 2 por extorsión, y lo buscan para tratar de crear situaciones en las redes sociales, porque no hay absolutamente nadie que para. Pero yo salí, yo dije, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y por eso los tribunales están ahí, pues yo peleo en los tribunales de la República todo lo que tiene que ver con los preceptos legales. Pero lo que estoy mirando, no solamente en el caso personal, que los tribunales se encargarán de eso, y a los medios les daré todos los datos y la información que tengo de quienes se han dedicado a extorsionar. A mí no me extorsiona nadie, porque yo nunca he hecho nada incorrecto en mi vida, ni lo haría. Ahora, si los medios de comunicación van a tener la información y se la voy a entregar a ustedes, aquí yo le traje una copia a ustedes de situaciones para que ustedes vean, porque yo no lo haría. Yo le entrego, si ustedes quieren verlo y tratarlo, lo tratan. Pero en el caso de muchas personas que hoy están manejando con más transparencia que nunca instituciones públicas, encabezados por el presidente Luis Abinader. O sea, desde que las redes sociales se permite todo, hasta los temas personales tocan. Y yo entiendo que esas son situaciones que nosotros debemos responder, como dije en la nota, con contundencia. Abro comillas, Eddie, dice lo siguiente: ahora tenemos el gobierno más transparente de la historia de la República Dominicana, y por eso no se le puede permitir a esos partidos de oposición, que la mayoría de sus funcionarios han sido cuestionados por corrupción y varios de ellos están presos, una campaña mediática de difamación contra la administración actual. Yo pregunto de nuevo, Eddie, ¿cuál partido de oposición y cuál es esa campaña? Varios, Felipe, pero encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una fecha periódica ordinaria de reunión para establecer la política de crítica. Democracia. No, pero perdón. Tú me estás hablando de difamación. No, de crítica y de difamación que la utilizan algunos
comunicadores que participan en el encuentro, entonces terminan haciendo el ejercicio. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuáles son esas difamaciones? El hecho, por ejemplo, de que se critique el contrato, ¿tú entiendes que el hecho de que se critique el contrato del fideicomiso, en la figura de que tiene que ser... ¿Eso no es una difamación? ¿Eso es una difamación? No, lógica que no, Felipe. Entonces, ahora, yo lo que sí siento es como que hay mucha intolerancia y con mucha sensibilidad con el tema de la crítica al gobierno. Felipe, pero nosotros nos critican permanentemente, incluyendo por consumidor, salen decenas y centenares No, de yo no me Twitter refiero a criticando. consumidor, yo me refiero A toda la gente a nivel general al gobierno lo critican y nadie absolutamente nada. Ahora, el tú sentarte, mira, tú puedes estar en contra de cualquier posición que plantee el gobierno, porque un derecho yo lo he criticado toda la vida. Como criticaban Pero, hermano, al PLD, a Leonel, a todos, claro, a Danilo. Tú coger un Twitter para tú irte a cosas personales de funcionarios. Eso no puede ser. Como pasó, como ha tenido que salir la primera dama de la República, como ha tenido que salir el mismo director de DESUR, como ha tenido, por temas personales, hermano. Pero yo no, oye, o sea, particulares, cosas que no es cierto. Porque eso es lo que está pasando. La aclaración de la primera dama, para puntualizar, para quienes no están enterados, tenía que ver con el pago de los estudios de su hija. La primera dama salió a aclarar de que se estaba haciendo con obviamente su propio pecunio, lo cual a mí me parece hasta es como bastante habría que ser loco para pensar que, pero yo pregunto, que la primera familia del país, eso fue un partido político, primera dama, porque, va a utilizar, por ejemplo, los recursos del Estado para... Pero hay gente que se autoproclama a veces vocero, escúchame, o interactivo, ahora es un término medio indefinido de las redes. Sí, interactivo. Y muchas veces mezclan una cosa con la otra, Felipe. No digo con eso que tenga que ser una matrícula específicamente del partido. Espérate, porque esto no es Felipe Romero y el gobierno de la mañana, no. Esto es el gobierno de la mañana, aquí participamos todos. Yo tengo una pregunta, no. Para Eddie Alcántara Castillo, además de ser director de Proconsumidor, es un dirigente político. Ahora no sabemos si está en el PRM o si está en el Partido Reformista, pero bueno, yo le tengo una pregunta a Eddie, es la siguiente. He visto algunos dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano que te están promoviendo para presidir esa organización política. Y yo te pregunto lo siguiente: ¿está Eddie Alcántara buscando la presidencia del partido? ¿Te interesa volver a esa organización política? ¿Qué está pasando realmente con eso? ¿Y para qué? Mira, a raíz de iniciarse o publicar algunos dirigentes la intención de que nosotros podamos asumir la presidencia del partido, se comenzaron a generar y a orquestar todo el andamiaje mediático que incluye el tema personal. Pero es el origen. Es el origen. Ah, pues no es el de PLD. ese caso. Sí, pero yo sé por qué te lo estoy diciendo, hermano Felipe. Tú sabes que yo siempre investigaba. Y entonces, de ahí entonces se comienza a reclutar el personal que entonces aprovechan los casos para tratar de extorsionar, pero todo es producto de eso. Yo les voy a decir a ustedes que yo he pedido varias reuniones con el ingeniero Antún para aclarar la situación de temas de dirigentes que han excluido inclusive de la matrícula de los asambleístas del partido, que de 1713 van dando en 1100 y pico, porque yo no quiero ningún conflicto al interno del partido. Yo voy a decir que si no es algo que genera trauma a lo interno de la organización política, por supuesto que la voluntad de la mayoría de ese padrón... ¿Han sacado más de 600? Pero claro. ¿Pero para qué? Claro, para nada, porque la idea, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? De ese padrón que enviaron... Se van a quedar haciendo tres. De ese padrón que enviaron a la Junta Central Electoral, nosotros podemos tener la garantía al país que más del 70%, en caso de que se presente el nombre nuestro en una asamblea, va a apoyar a Eddie Alcántara como presidente del partido. Pero hemos dado el espacio suficiente para que haya un acercamiento y se produzca una asamblea sin trauma. Ahora, yo sí le voy a decir a usted. Pero ¿qué ha pasado? Que tú dices que has solicitado hablar con el ingeniero Antún, que es el presidente del PRCC. Bueno, ¿no te ha dado una cita? ¿No ha habido el tiempo? ¿Qué ha pasado? No, porque nosotros no hablamos, nosotros los dos estamos bloqueados. Pero a través de intermediarios, yo he promovido un encuentro. Porque en caso de no hacerlo, yo tengo obligatoriamente que cumplir con la voluntad de la mayoría de los que ellos enviaron. Porque si hubiesen incluido, mantenido los 1700 y pico, entonces la historia fuera mucho más dramática para algunos. Yo digo a partir de hoy que aunque tenga que apartarme de la posición política, de la posición que ocupo en Proconsumidor, para la asamblea que va a celebrar el partido,
se va a presentar el nombre de Eddie Alcántara como candidato a la presidencia de la organización política para relanzar esa organización de cara al proceso electoral del año 2020. ¿Y para cuándo está pautada esa asamblea Debió del celebrarse en PRCC? octubre del año pasado, según los datos. O sea que están pasados de tiempo ya. Pero me dicen que se va a convocar para marzo. Yo estoy esperando que Eso es ahorita, Eddie. tanto el secretario general que el propio presidente... ¿Tú crees que es recuperable el Partido Reformista? Sí, será recuperable. Lo que pasa es que hay que hacer entender que las renovaciones a los internos de los partidos políticos... presidente Luis Abinader por el Partido Reformista, Pero claro, claro que sí. Hasta ahora creo que hay una relación muy buena entre el presidente y nosotros. Está conforme con el trabajo que hemos hecho. Pero si tu camino está interrumpido con Quique, está bloqueado con el ingeniero Federico Antún Valle. Tú dices que están bloqueados los dos. Sí. Me parece que se bloquearon en WhatsApp también. En todo. Entonces, Le pusieron muro jersey. y en Twitter, bueno. Digo, yo creo que lo desbloqueé en el teléfono. La última vez que yo vi aquí, que la vi en tu casa. Pero ¿cómo está tu relación con la segunda persona a bordo de esa organización, que es nuestro amigo, el ingeniero Ramón Rogelio Genao, el gordito de oro de Jarabacoa? Genao y yo nos comunicamos permanentemente. A veces nos invitamos a almorzar. Y entonces hablamos muy bien. Me han dicho que él tiene aspiraciones también para presidir con todo su derecho. Es un excelente dirigente del Partido Reformista. Y yo creo que más tarde que temprano las cosas habrán de aclararse, porque todo en el partido saben hacia dónde está corriendo la fuerza a lo interno de la organización política. Y en esta ocasión, como en varias ocasiones yo he tenido que ceder cuando obtengo la mayoría del interno del partido para una negociación, en esta ocasión yo le anuncio al país que cuando se vaya a celebrar la asamblea de la organización política, en marzo, Eddie Alcántara, a medida que el tiempo va pasando, si ahora estamos por un 70 y algo, creo que nosotros vamos a tener mayores adeptos. Si tengo que dejar la posición para dedicarme a recorrer el país, como le están haciendo algunos dirigentes sin que yo le haya autorizado, pero entiende que es lo que más le conviene a la organización política, pues yo lo haría para fortalecer el partido, y soy de los abanderados de respaldar la reelección de Luis Abinader cuando él decida hacerlo, que entiendo que en cualquier momento deberá hacerlo. Y sería el primer partido político, tal vez, o el segundo después de su partido, que lo proclame como candidato presidencial. Dicen que tú eres el puente de plata ideal entre los reformistas de la luz y los reformistas de la sombra. ¿Cuáles son los de la sombra? Sí, ¿cuáles son? Defínalo porque señala. No, yo entiendo la pregunta. Defínalo, porque yo llegué ayer de viaje. Para Eddie es fácil. No, yo te respondo. Esa pregunta, yo te respondo. Lo tiene bloqueado. Yo te respondo. Es verdad. No, es verdad lo que tú dices, para no irnos cuáles son de las sombras. En detalle. Es verdad. Cristo es el camino y tú eres el peaje. Es verdad. Dame decirte que lo que pasa. Pero solo a través de Dios. Dirigentes, como dijo otro. óigame, dirigentes importantes que fueron inclusive funcionarios del gobierno pasado han condicionado su retorno a la organización política si nosotros presidimos el partido. Oíste, Héctor Rodríguez Pimentel. Pero aparte de Pero eso, Héctor está en el partido. pero Héctor está en el partido. Héctor está en el partido. ¿Y dónde usted vive? Y lo digo públicamente, Héctor habrá de apoyarme a mí como presidente del partido. Lo estoy diciendo público. Por eso le estoy diciendo. Y además Héctor es del DP, ¿no? Ahora, Pero Eddie. por eso es que te estoy diciendo. ¿El DP qué se llama? Eddie, DP, sí. tú hablas de Termino, Rosendo. tú hablas de una presidencia para relanzar ese partido, pero ¿cómo relanzarlo si desde ya tú estás diciendo que podría apoyar una reelección? Bueno, tú sabes que, porque en el proceso electoral del año 2020, Supuente. si los 43 que cuando yo me paré votaron en contra de lo que quería el partido, porque amarraron eso en esa reunión del directorio presidencial, y que yo le pedí al presidente Abinader, que es un hombre de paz y no quiso hacerlo, que vaya a la asamblea porque teníamos la mayoría, y esos 43, yo pedí el voto disidente y le exhibieron como logro el que yo solo dije que Luis Abinader, la mayoría de los reformistas apoyaban a Luis. Resultado, proclamaron a Leonel con un 42. Y para poder hacer quórum sacaron 368 diciendo que votaron en la asamblea del PLD, en la primaria del PLD, porque estaba establecido así por ley. Resultados, había sacado un 5.56 en lo presidencial. Cuando salimos a la calle en un mes y medio, ¿en cuánto quedó? En 1.17. ¿Cuánto le ha aportado? En 1.70%. El soltor tuyo. Entonces, ahora mismo, lo que no estuvieron respaldando a Luis porque estaban comprometidos Sí, perdieron. Con esa situación. Perdieron el 5%. La mayoría de esos que apoyaron la candidatura de Leonel Fernández están respaldando lo que nosotros vamos a hacer a lo interno del partido. Y el partido necesita relanzarse. Necesita sangre nueva. Ellos lo saben más que nosotros, pues ellos tienen estudios. Ellos mandan un listado hoy.
mandan un listado y cuando saben, no, aquí también tenemos minoría. Y lo pueden cambiar 30 veces. Tú sabes que Lila forma parte de esa sangre nueva. Pero mira, y termino con esto, mira, en lo político. Mira algo. Ellos hicieron un proceso de apertura para que todo el que quiera volver, que vuelva. Llegó Lila. Y yo estoy consciente de que es lo que más le conviene al partido. Y felicito a Rogelio Genao, que ha sido el abanderado de ese tema. El gordito de oro, porque es muy hábil políticamente. Bueno, por eso Genao es Genao. Bueno, y sin embargo, ¿cuánta gente se han juramentado después que dijeron puerta abierta? Porque han condicionado volver. Lila seguramente. Han condicionado volver. La mayoría, si hay un cambio de idea, de estructura, de renovación. Eso es importante. Entonces, no lo quieren entender, pues perfecto. Llegará el momento en que cuando no quieran entender que tenemos que reunirnos para convocar una asamblea, usted puede presidir y apoyar al que usted quiera. No tiene que apoyarme a mí. No tiene que apoyar. Porque usted no puede traer uno por los greños y decir, no, haga una asamblea que la va a presidir la Junta. Usted apoya a quien usted quiera. Se va a parar un dirigente medio del partido y va a decir, yo propongo a Eddie Alcántara. Ellos saben cuál va a ser. Usted era el entrevistado aquí. La pregunta es el principio del fin de Quique Antún? No, Quique no debe terminar. Quique es un cerebro bien amueblado en política y entiendo que fortalecerían sus ideas el relanzamiento que estamos Pues proponiendo. vamos a apoyarlo para la presidencia entonces. Bueno, él tampoco quiere lo que me dicen. Bueno, es un tema. Señores, Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, a su vez, un político. El gallo está desplumado. Un político que no abandona el ring en ningún momento. No, al gallo le cambiaron la imagen. Pero hace rato. Mi naturaleza oye, Nayi, mi naturaleza es combativa. Tú vas a cambiar el logo y yo me he quedado tranquilo. Oye, vas a arreglar. Pero he tenido que hablar y he tenido que arreglarlo. Pero vas a arreglar el logo. ¿Y quién dijo que está dañado? Eso está dañado. ¿Está dañado? Vas a arreglarlo. Pues ese gallo está moderno. Por la memoria de Balaguer, ese logo hay que arreglarlo. Ponerle por la memoria de Balaguer. Llévatelo.